Volvemos a encontrarnos. Jericó nos recibe en la cuarta edición del Festival de las Ideas, con los brazos abiertos para asombrarnos con sus paisajes, naturaleza e historias. Durante estos 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Pilar Quintana, Martín Caparrós, Sara Jaramillo Klinker, Santiago Gamboa, Pablo Montoya, entre otros. Bienvenidos a las conversaciones que nos unen en el iFestival Jericó en torno a la ciencia, la literatura, el cine, el arte y la música. Gracias por tu presencia en estos espacios en los que vivimos la magia de la cultura. Las grandes ideas, los descubrimientos científicos y las grandes producciones artísticas nacen de contextos muy especiales. Los grandes pensadores y pensadoras, los mejores libros, mejoran si los disfrutamos en el lugar adecuado. iFestival, la gran celebración de la cultura y las ideas, agradece a Jericó, Medellín y Cartagena su hospitalidad y su magia. Acompáñenos en estos extraordinarios lugares, virtualmente o en persona, para disfrutar de la riqueza del iFestival, un festival para todos y todas. Festival Jericó 2022, del 21 al 23 de enero. Un programa de actividades para todos los públicos que celebra la riqueza cultural y el pensamiento y nos ofrece un espacio para el diálogo, el intercambio y el disfrute. Con eventos en Jericó y online para que puedan disfrutarlas en persona o desde sus casas. Con la participación, entre otros, de Moisés Wasserman, Sara Jaramillo Klinkert, Mauricio García Villalia Low, Carl Henrik Lengeback, Pilar Quintana, Ensamble Filarmet y la Filarmónica en Verá, Matt Rendell, Martín Caparrós. iFestival, imagina el mundo. De volver emociona, estar en la presencialidad, estar en el iFestival y estar hablando de un tema que a todos nos apasiona y que nos reúne, nos congrega hoy en el Museo de Arte Religioso de este municipio, y es hablar del ciclismo, que más allá de un deporte, más allá de una competencia, es un mundo completo que tiene que ver con todas las actividades humanas. Y estamos conversando hoy con un invitado muy especial, escritor. Acaba de lanzar Colombia es Pasión, escribió Los Reyes de la Montaña, para allá en 2000, una historia particular. Yo diría que es un ciudadano del mundo con corazón colombiano, pero que nació en Gran Bretaña. Matt Rendell, bienvenido a Jericó, bienvenido al iFestival y qué rico conversar contigo. Pues muchas gracias, Jota, y qué sueño es estar aquí, estar en el iFestival, estar en su compañía, estar con la gente de Jericó, la gente de Antioquia, los amigos del ciclismo. Pues qué bueno tener una conversación en estas circunstancias, es un privilegio. Yo soy un inglés amigo, apasionado de Colombia. Gracias. Advertimos que no vinimos en bicicleta, hubiésemos querido, pero los 20 kilómetros del premio de montaña fuera de categoría, porque lo estuvimos mirando, todavía no estamos para esos trotes. Nos pusieron una tarea muy difícil, porque nos ponen un conversatorio sobre historia del ciclismo. Y si uno va a hacer la historia del ciclismo en Colombia, pues digamos que por hechos hay 4 momentos: una génesis, la Vuelta a Colombia, el arranque de la Vuelta a Colombia en un país convulsionado. Hay un segundo momento que es una exploración de Europa, que va muy ligada al nombre Cochise. Luego hay un momento de conquista que coincide con los 500 años del descubrimiento de América, y de ahí viene la famosa frase de llegó Colón, llegó Colón, llegó Colombia, en uno de los relatos épicos de Rubencho en la Vuelta a España. Luego viene una decaída, un momento de paréntesis, de dudas, que coincide
con un momento duro en Colombia con el tema del narcotráfico, y que coincide con bajos resultados y con ciclistas que ya no van a ser protagonistas, sino a ser coequiperos de los grandes jefes de filas europeos. Y luego viene esta segunda oleada, la segunda curva, que es este momento glorioso que estamos viviendo y que tiene algo muy significativo, que es la conquista de la camiseta amarilla del Tour de Francia. Así contado por hechos es sencillo, pero esto tiene un engranaje de cosas que has estudiado mucho y trabajas en los libros, que es el tema social, el tema político, el tema histórico, que está ahí reflejado a la par del ciclismo. Eso es cierto. Yo creo que pues, esa periodización que has dado, yo siempre pienso que en los años 50 y 60, sobre todo los años 50, el ciclismo era una forma de explorar Colombia. Pues en muchos municipios uno no veía más allá del panorama que se veía desde la colina más al lado, y entonces la Vuelta a Colombia era una forma de dibujar líneas invisibles entre municipalidades y comenzar a concebir el espacio nacional como una nación. Y eso en los años 50. Y de recorrer una geografía de unos municipios, unos pueblos a los que no se podía ir, porque la carretera era totalmente carretera de herradura, camino de herradura, y porque la situación social no permitía ir a esos pueblos, y la Vuelta a Colombia lo hizo. Eso, y también uno se acostumbra a ver una cosa extraordinaria. Si uno piensa antes de los satélites y de los GPS, los mapas de Colombia, de concebir el espacio nacional desde encima como un espacio, con esa imaginación uno se proyecta hacia el cielo con el ciclismo. En las primeras páginas de los periódicos del tiempo uno ve los mapas. Y luego en los años 60, pues en 56, Ramón Hoyos gana la Vuelta a Puerto Rico, que es casi el primer gran éxito en el extranjero. Y en los años 60, con Ñato Suárez, con Cochise, con todos esos, Álvaro Pachón, uno comienza a dominar el hemisferio, la región. Y así que el ciclismo vuelve en los años 60 una proyección de Colombia por su hemisferio. Y una reflexión que yo hago en este libro, mi libro más reciente, Colombia es Pasión, es que va a parecer muy lejos del ciclismo esta observación, pero entre 1880 y 1930, 35, 55 millones de personas cruzaron el océano Atlántico para migrar a las Américas, y la gran mayoría a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil un poquito menos, a Venezuela, Chile. ¿Cuántos vinieron a Colombia? Pues muy pocos, Y hablando, estudiando, leyendo, yo creo darme cuenta de un sentido dejado en la cultura colombiana, en la mente de los colombianos, que tiene grandes consecuencias para la cultura, la economía y para el deporte. Y es que Colombia no formaba parte de esa gran conversación entre continentes, ¿no? Este tremendo intercambio de culturas y la presencia del mundo exterior. Y eso dejó un hueco, yo creo, en el alma colombiano. Y con el ciclismo uno comienza a entrar en contacto con el mundo exterior, un gran anhelo, un gran deseo de integrarse con el mundo exterior, y el ciclismo forma parte de eso. El deporte es siempre una forma de entrar en relaciones con otras comunidades, en competencia, en amistad, con una actividad común, y yo creo que eso es muy fundamental. Bueno, pero a ver, este conversatorio acá en el auditorio es el segundo tiempo o la tercera etapa de un conversatorio que venimos desde por la mañana, y veníamos tratando de resolver una pregunta que no tiene una respuesta directa, inmediata, y que le íbamos a lanzar al final, pero ahí me lanzaste una pista que ya me da pistas para la respuesta. ¿Por qué el ciclismo es gran fenómeno en Colombia? Sí. No solo en resultados, sino en temas de identidad, de identificación del ciudadano colombiano con el ciclista. ¿Y por qué no lo es en otros países del continente
donde también hay ciclistas, pero nunca se dio el fenómeno. Y creo que ya diste una primera pista con eso de la migración hacia otros países y no hacia Colombia. Comenzamos con eso. Y esa pregunta, si me permites, yo puedo parafrasear la pregunta en dos otras preguntas. Una es cómo un deporte, o no solamente un deporte, puede ser una literatura nacional, un arte nacional, la cocina, ¿no? Cómo un artefacto cultural, una práctica como el ciclismo en Colombia, vuelve una metáfora para una nación, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta fundamental. Y otra forma de hacer la misma pregunta, de pronto a la ligera, es, entonces, sabemos en 1950, en noviembre de 1950, un señor, Efraín Forero Triviño, el Zipa. El Zipa, que es de Zipaquirá, que es el que comienza toda esta historia, Eso. por lo menos la parte competitiva, porque ya se registraban prácticas de ciclismo, y curiosamente es un hombre de Zipaquirá el que está cerrando el círculo por el momento, el círculo histórico, que es Egan. Pero esta historia comenzó porque el Zipa Forero, y tú lo cuentas muy bien en el libro, se fue a subir el Alto de Letras en bicicleta cuando nadie en Colombia era capaz de subir el Alto de Letras en carro. Claro. Así de sencillo. Y lo subió. Sí. Y lo que pasa después Y llegó a Manizales, ¿no? Entonces llega a Manizales cubierto de lodo, de sudor, en unas condiciones hay que suponer lamentables, ¿no? Pero también con una sensación de triunfo, de haber logrado algo extraordinario. Y entonces la gente de Manizales tienen dos posibles reacciones, ¿no? Sí. Una es, ¿qué ha hecho usted? No, yo subí por Letras en bicicleta. ¿Qué? ¿Usted es huevón o qué? ¿Usted es bobo o qué? Y si reaccionan así, el ciclismo colombiano no existe. Sí, termina la historia del ciclismo colombiano. Es que eran dos posibilidades. Sí. O lo ven como el tonto, que hizo una cosa absurda, Sí. o lo ven como el héroe. Ministerio. Es una camioneta. Es una camioneta, sí. se pega en la subida porque la carretera no daba para subir en vehículo, pero el Zipa Forero se va hasta el Alto de Letras, 80 kilómetros, los mismos que tiene ahora para hacia otros países, no hacia Colombia, es una. Hay quienes sostienen que al colombiano le gusta el sufrimiento o que Colombia tiene una historia de sufrimiento, y el ciclismo es eso, el ciclismo es la capacidad de soportar el sufrimiento y hasta de disfrutarlo. El ciclismo, en mi concepto, y muchos de ustedes, yo creo que hay personas aquí, se pueden levantar la mano si llegaron aquí en bicicleta. Que sí, yo creo aquí, que hay, mira, ahí, cierto, buenísimo, aplausos. 4 horas y media de Medellín y subió el premio de montaña, los 20 kilómetros que hay que subir a Jericó, que tiene rampas del 18, sí. ¿Cierto? Tiene una rampa del 18 aquí casi llegando. Pues mira, yo les doy en un cierto sentido, en todo sentido, la óptica de un extranjero, de uno que viene desde afuera, que conoce el ciclismo en diferentes países, el Tour, el Giro, la Vuelta, todas esas carreras, también en los países nuevos del ciclismo. Pero el ciclismo colombiano es distinto. Y yo hago una reflexión que yo se lo regalo y ustedes lo pueden rechazar o aceptar o elaborar. La sociedad colombiana en el siglo XX ha sido una sociedad muy violenta, una sociedad con mucha violencia. Y el ciclismo, en mi concepto, es el deporte más violento de todos. Es que ni el boxeo, ni nada, porque al fin y al cabo el puño es una cosa, pero el asfalto, el cemento es otra cosa. Eso no perdona. Y no me sorprende que
el ciclismo, que es un deporte de tanto dolor, de tanta violencia, sea tan importante en una sociedad que ha tenido tanta violencia. Y la diferencia es que la violencia del ciclismo se proyecta hacia adentro, hacia uno. Y entonces, yo creo que en los años 50 y 60, a diferencia de mucha historia que se ha escrito, el ciclismo era un deporte sobre todo proletario. Y en los años 80, 90 y hasta hoy en día, Colombia se ha vuelto siempre más urbana y el ciclismo colombiano se ha vuelto siempre más campesina, siempre más rural. Y los campesinos que han vivido una infancia muy dura, de pronto hay muchos casos con contacto con la violencia, con la B grande. No me sorprende que existen estos tipos de personalidad donde la violencia se proyecta hacia adentro. Bueno, ahí hay una tesis, y hay otra, y es el ciclismo en Colombia como bálsamo. Años 50, violencia de partidos, el país convulsionado, y el general Rojas Pinilla en la presidencia le da el aval, le da el apoyo para que la Vuelta a Colombia arranque por esos territorios donde no se podía transitar. Y eso del bálsamo, qué pena, que entonces la palabra bálsamo se usaba en 85 entre la erupción del Nevado y la destrucción de Armero y el ataque de M-19 a las Cortes de Justicia. Sí. Y Efraín Domínguez, que hizo 5 récords del mundo en Ciudad de México. En un mismo día. En 2 días. En 2 días, y sí. él, sí, y se usaba precisamente la palabra bálsamo. Y es el bálsamo en ese momento. Y luego viene la violencia del narcotráfico, ochentera, noventera, y aparecen todos esos triunfos en Europa, donde el país se levantaba tenso, con la incertidumbre de qué iba a pasar, pero había un colombiano ganando en Europa, con el rostro ensangrentado como Lucho o arreglándose la gorra, en el momento sublime, en una subida suelta el manubrio. Eso se vuelve bálsamo, y lo mismo pasa con la mayoría de los triunfos del ciclismo en Colombia, que tienen un momento histórico difícil. Entonces ahí está el otro lado, es representación de violencia, pero es bálsamo para la violencia del país. La muerte de Gabo, una de las figuras más importantes, más unificadoras de la cultura colombiana, se muere en abril, creo, de 2014. Nairo gana el Giro 2 meses después, bálsamo. Bueno, y si le sumamos otras modalidades del ciclismo, que van la muerte de Jairo Varela, músico del grupo Nietzsche, representación nacional un día, y al otro día medalla de oro olímpica de Mariana Pajón sobre una bicicleta, que también es el contraste de los momentos, el país que llora un día y que sonríe al otro, por diferentes temas. ¿Sabes que yo escribí un libro sobre la salsa también? Sí. Bueno, Jairo Varela es mi héroe, mi pero ídolo. ya que mencionaste, ¿por qué un británico se enamora de Colombia y del ciclismo colombiano? Esa pregunta te la han hecho 3 o 4 o 10 veces, pero para el auditorio creo que es una buena inquietud, porque creo que muy pocos, por no decir que seas el único, porque sé que hay otros esfuerzos, han reflejado la historia del ciclismo desde esa perspectiva histórica, social, con algo de antropología, respetando a los antropólogos que sé que son de investigación muy profunda. ¿Por qué? ¿Por qué el ciclismo? ¿Por qué Colombia? Y terminas identificado con los colores cuando es un británico, y uno piensa que los británicos tienen cierto aire en europeo diferente. Yo digo una cosa, que en este mundo en que vivimos ahora, un recurso, una experiencia muy importante para uno, muy importante para mí en todo caso, es la sensación de diferencia, del privilegio, el reto de tener que salir de la burbuja de tu propia identidad y intentar entender la realidad vista desde otro punto de vista. Y yo en 1997
estaba trabajando como traductor para la cobertura del Tour de Francia en Inglaterra. Yo estaba en un sótano en Channel 4 en Londres y recibí un video de una entrevista con Chepe González. Y Chepe, que había ganado una etapa en el Tour. Chepe había ganado una etapa en 96 en Valence. Y me acuerdo, él celebró como Ayrton Senna. ¿Te acuerdas que Ayrton Senna siempre cogía la botella de champaña y lo hacía así? Sí. Y así que Chepe celebró casi, a mí me pareció muy charro. Y yo recibí una entrevista a Chepe en mi escritorio y él hablaba, el periodista le dijo, le quiso preguntar sobre el dopaje. Y dijo, el EPO, los glóbulos rojos, tal y cual, eso fue el escándalo del momento. Y Chepe dijo, pues en Colombia no tenemos eso. Eso no era estrictamente cierto, pero dijo, no tenemos eso porque tenemos los pisos térmicos. Y yo, una idea de cómo trabajo yo pasé 3 horas intentando entender la expresión pisos térmicos, que yo no había encontrado, no encontré en la revista, en el diccionario. Yo hablé con diferentes amigos españoles, latinoamericanos, no colombianos, yo no conocía a ningún colombiano, nadie entendía pisos térmicos. Nadie sabía que eran pisos térmicos. Yo había estado en París, estudiado en París, y yo sabía que había un canal de radio que pertenecía a Caracol, que se llama Radio Latina. Entonces yo llamé de Londres a París, terminé hablando con el director y él me explicó los pisos térmicos, pues la altura, bueno, gracias a Dios. Bueno. Y luego dijo, regálame su dirección y yo le mando música para que cuando un colombiano gane una etapa, ustedes tengan la música que es. Bueno, le regalé el otro día o 2 días después me llegan 3 CDs de Yuri Buenaventura. De Yuri Buenaventura, que estaba triunfando en Europa. En Francia. En sí. Francia, sí. Porque esa es la historia del que emigra de su país, porque en su país no tiene el reconocimiento, pero lo obtiene afuera. Claro. Que esa es otra historia. Pero terminemos la tuya. Entonces, bueno, estabas escuchando a Yuri Buenaventura y traduciendo a Chepe González. Buena combinación. Y lo de Chepe, me gustó Chepe porque era como hablar con una voz de una cultura muy, muy lejana. Él como campesino boyacense, todo era, si Dios quiere, gracias a mi Dios, tal y cual, esta espiritualidad, los ojos como que de pasión y de ganas, ¿no? ¿Y cómo traducías? Eso en inglés, ¿cómo se dice? Pero sabe que es una pregunta muy interesante porque yo estaba escribiendo subtítulos y sinceramente en el discurso deportivo europeo o inglés anglosajón, tú no puedes meter todas esas imprecaciones y apelaciones a Dios, porque el deporte no es una actividad espiritual en mi país, pero en Colombia sí. En Colombia sí. No ve que como yo vi el contraste, abre la posibilidad de ver cosas que si no uno no ve. Entonces yo tenía la voz y la presencia de este Chepe y yo quería saber, oiga, pero ¿de qué realidad viene este señor, tan diferente? Y luego tenía este señor que no sé el nombre, no sé nada de él, de dónde venía ni nada, el director de Radio Latina que me regaló la música. Entonces, en ese momento, esa tarde, yo salí de mi trabajo y dije, cuando yo termine este trabajo, yo voy a Colombia. Y muchas veces no tenías miedo, a mí no me importaba nada de todas esas bobadas no, en Colombia es el país más violento, Medellín es el país más no sé qué. No, yo tenía la imagen de este campesino que me fascinaba y de este señor tan hermoso que me regaló música, que me hizo reír y todo. Y yo pensé, pues si todos los colombianos son así, yo voy ahí. Bueno, esa historia había que contarla en este conversatorio. Tengo aquí en la libreta 2 temas que habíamos tocado en la mañana. Ya hablamos de la metáfora, ya hablamos del ciclismo como deporte violento, no por roce, por choque, sino por la exigencia que tiene, el ciclismo como bálsamo. Pero habíamos tocado otros 2 temas que me parecen muy interesantes. Hay una anécdota que quiero que la cuentes y es ese tema de la identidad del colombiano europeo, el que se ha ido, el inmigrante, que primero no quería decir que era colombiano. El colombiano se cambiaba la nacionalidad, claro, se ponía la camiseta de otro país
hasta que llega el ciclismo y gana, Sí. y cambia el mundo del ciclismo, porque aparece una cantidad de colombianos en las llegadas. Eso antes no existía. El colombiano tenía pena de decir que era colombiano por todo lo que implicaba decir en Europa que era colombiano. Tanto para decir, hay, como ustedes saben, yo creo que todos ustedes tienen un familiar, un amigo, no exiliado, pero que vive en otro país, ¿no? Y yo que viví en Italia, en cada cuadra en Italia hay lo que llaman lomino, el hombrecito, ¿no? Lomino colombiano, que es un colombiano que vive allá, que tiene las llaves de todos, que limpia, que hace diferentes cosas. Y eso es una cosa, un hecho de lo que es la ¿Eso fue en los inmigración de 80s, Colombia. en la época de Lucho, que empezó a pasar, o fue de antes? Yo pienso que a partir de los años 90, pero no sé a ciencia cierta. Pero lo cierto es que hay una presencia Colombia en Londres. Hay por lo menos 180.000 colombianos, pero es una colonia totalmente desconocida. Yo estaba trabajando en la Vuelta a Gran Bretaña en 2003, cuando Mauricio Ardila ganó, ¿no? Y yo ese día era la única vez que yo vi a los colombianos que todos salían por las calles a la salida, a ver a la llegada para celebrar la victoria de Mauricio Ardila, todos vestidos en sus trajes, por desgracia de fútbol, pero es lo que es, ¿no? Que ahora es muy común, pero no lo era antes. Sí, exacto. Se conocía el colibrí, ¿te acuerdas? El fan de fútbol que siempre tenía el traje del cole que iba, pero era un cole. tema más con el fútbol. Eso. Pero yo creo que, y luego, pues claro, cuando Nairo ganó la Vuelta en 2016, el centro de Plaza Cibeles en Madrid era Colombia, era el capital de Colombia. Dicen que es el día que más colombianos se han reunido en un sitio público en Europa para cantar el himno nacional, en ese Claro, título. yo creo que hubo 12.000 en una misma esquina que parecía un estadio de una cancha de fútbol. Era una cosa impresionante. Pero sí, yo creo que, y así como veíamos, esa es la proyección de Colombia a nivel global, que empezó en los años 80, pues claro, con Lucho Herrera y con Fabio Parra. Bueno, me siento como en una contrarreloj mirando el tiempo. Y hay muchos temas. Hemos tocado varios temas, varias anécdotas, pero hay un tema adicional. Hay un meme del año del Tour de Egan 2018. Cuando Egan gana el Tour, ya estaban pues los memes en todo su furor, y aparece el perfil de Egan de un lado y el perfil del cacique Zipa del otro lado, y tienen el mismo perfil, el mismo perfil. Y es muy parecido a una imagen que había sacado alguna revista de baja circulación en Colombia cuando Lucho Herrera ganó en Vuelta a España. Yo dije, ve, cómo los memes ya se hacían en el 87, pero se descubrieron ahora, los atribuyen a esta época. Pero ese tema me lleva al tema antropológico, porque también has trabajado, y hay un capítulo en el libro dedicado a Nairo, como esos orígenes indígenas, esa mezcla racial, pero esa identidad indígena que todavía tiene el colombiano. Y ahora tocaste lo de los pueblos. Los ciclistas colombianos son de Urrao, de Pesca, de Pasca, de Zipaquirá. De todos los municipios de Colombia sale un ciclista. De aquí de Jericó salió Raúl Mesa, que fue ciclista y luego se convierte en técnico. Sergio Higuita, la mamá Marleni, ¿cierto? La mamá de Sergio es de acá, doña Marleni, de acá de Jericó. Entonces mira que cada pueblo tiene un ciclista que ha sido o ha hecho algo importante en el mundo representando a Colombia. Ese tema también lo trabajas, el tema antropológico, de buscar en los orígenes indígenas y cómo eso se refleja en el ciclismo. Ahí hay una relación. Sí, decididamente hay una relación. Bueno, aparte, por ejemplo, lo más evidente es Nairo y Winner Anacona y Darwin Atapuma, que son muy orgullosos, Nairo sobre todo, muy orgulloso de sus raíces muiscas. Y de sus nombres y sus apellidos, que son apellidos indígenas. Claro. Y luego le cuento otra cosa, que yo fui a ver a Dani Martínez. Sí, a la casa de Daniel. En Vergara, Cundinamarca.
Y Vergara, pues Dani es interesante. Dani es bicultural, de verdad. Él creció en el campo hasta los 12 años. Nació en Soacha. En Soacha. Creció en Vergara. Regresó cuando tenía 12 años. La familia regresó a Soacha porque a esa edad la guerrilla comenzaba a interesarse del hijo. Entonces, en 2006 regresó a Vergara. Él en la casa tiene una finca al lado del río Pinsaima. Y entrevistándole hablaba, él demostró su obsesión, es una verdadera una enfermedad, la camiseta amarilla del Tour de Francia. La obsesión del dorado. La Del historia dorado. del sueño amarillo, cuando Nairo quería ganar el Tour, fue segundo y viene la frustración nacional por Sí. como si los sueños se tuvieran que lograr todos. Como si el sueño es inválido porque no se realiza, pero el valor y sobre todo tuvimos el enorme privilegio de hablar con Karl Langebeck, el experto mundial de la cultura muisca, sobre la importancia del sueño. Y el sueño no es una cosa que se invalida porque no se realiza, sino es un hecho mismo, un hecho de la imaginación. Pero volvamos a lo de Daniel. Eso. Entonces Daniel sueña con vestirse de amarillo. Sueña con vestirse de amarillo. Entonces, charlando con él y viendo su padre, su tío, familia campesina del altiplano cundiboyacense, y ese amarillo tiene un significado específico. Yo le dije, Dani, pero tú conoces toda esa mitología del hombre amarillo, del niño amarillo, de la niña amarilla, de los pollitos amarillos. No. Bueno, entonces, entonces no ibas a encontrar por ahí. Entra su tío y dice, pero sí. ¿El tío de Daniel? El tío de Dani Martínez. Y él dice, mira, aquí hace 49 años hubo una creciente del río Pinsaima y la familia campesina que vive al lado tuvo que subir a una roca que está allá y mirando esa creciente vieron una canasta. En esta canasta hubo una niña y 5 pollitos. Y la niña, 5, no puedo hacer, 5 pollitos. Dice la niña vestida de amarillo con cabello de oro. Cabello dorado, sí. Y ellos gritaban, niña, sal de allá, ese es muy peligroso. Y ella les contestó, no, mi padre está llegando y cuando llegue mi padre, ahí las cosas se van a poner bravas. Y ella siguió por el río, ¿no? Y él dijo, eso fue la niña amarilla. Y entonces a mí me viene un pensamiento. Esa simbología de colores tiene una historia que va más allá. Claro, es el dorado, de la invención es la de la búsqueda del bicicleta. dorado. Eso. La búsqueda que ya la entonces viene la pregunta que nos hacemos todos, que no es para que encontremos una respuesta. Claro. Siempre que hablamos de lo de Egan, con Egan se cumple el sueño máximo que es ganar el Tour. Entonces viene la pregunta de la incertidumbre por la historia. Y el capítulo que sigue, ¿cuál es? Claro. Viene un declive, vamos a volver a tener una época de sequía, como pasó después de lo de la primera conquista europea. En la perspectiva tuya, Matt, mirando hacia futuro y de pronto con un análisis ya un poquito más profundo, ¿viene una época de paréntesis? Bueno, sí, yo creo que sí. Es que pasando del sublime del hombre amarillo a la politicaría patética, que por desgracia también forma parte de la cultura colombiana, es que todas las estructuras que crearon, que cultivaron a esta generación precisamente dorada de ciclistas se han desmontado. Es que no hay más. Colombia es pasión, era unísola. De protección desde la pichicata y la corrupción y el afán de ganar mañana, el fin de semana, la próxima semana, el próximo mes. Es que
aquí lo que todos los jóvenes están buscando, los jóvenes corredores están buscando un agente. Lo que necesitan no es un agente, sino un entrenador con la visión de llevar el niño desde la edad de 14, 15, 17 años hasta la edad de 23, 24 años para que tenga un proceso, ¿no? Pero el afán, por desgracia, es para un agente y para llegar al World Tour. Y ahora estamos viendo que los corredores más jóvenes de Egan están llegando al World Tour, pasan 1 año, 2 años, pero no son hechos, tienen un tremendo potencial, pero no son hechos como corredores. Y lo que el país necesita es otro Colombia es Pasión, otro proceso nacional que pueda proteger al niño y permitirlo progresar con tranquilidad hasta la otra etapa. Porque la generación de ahora, la generación Nairo, Esteban Chávez, en esa generación estaba Harlinson Pantano, surgieron de un proyecto que se llamaba Colombia es Pasión. Ya que tocamos esos temas sensibles y reflexivos, yo creo que la reflexión que estábamos haciendo antes de entrar al auditorio, el tema de cómo cada ciclista, el libro de Colombia es Pasión de Matt Rendel tiene 160 entrevistas con diferentes actores del ciclismo, pero básicamente ciclistas. Y Matt me decía, yo encuentro 2 cosas en cada ciclista. Cada ciclista colombiano tiene un familiar que ha estado inmiscuido en el tema de la violencia, como víctima o como actor del conflicto, y encuentro que cada ciclista colombiano recuerda a un compañero ciclista que falleció en una carretera montando en bicicleta. Eso es dramático, o sea, esa es la parte dramática de esta historia del ciclismo que también amerita reflexión. Eso hay ese paralelismo constante entre la experiencia de los ciclistas y la experiencia nacional, de la tragedia, pero también la gloria de las hazañas de lo que es el desarrollo colombiano. En un cierto sentido, yo hace muchos años, hace 23 años, yo fui por la primera vez a Monserrate sobre Bogotá y vi al Señor caído. Y yo lo primero que dije es, este es Lucho Herrera. Con su sangre, la etapa de Saint-Étienne de 1985. Y hay... No ve que es por eso que digo que el ciclismo colombiano forma parte de una sensibilidad espiritual. Y entonces esa violencia dirigida hacia adentro, ¿no? Es muy profundo en el alma colombiano. Y digo el alma colombiano porque yo creo que si tú quieres estudiar el sol, lo que no puedes hacer es mirar el sol, te deja ciego. Tienes que ver una imagen del sol, una proyección del sol. Y lo mismo con entender el alma colombiano, es una cosa muy complicada, pero mirando el ciclismo se ve, esa es como la imagen del sol que revela todo lo que hay en el inconsciente colombiano. Ahí viene otra reflexión que es que hemos sumado ahí conversaciones fuera de cámara. Yo no sé si es historia del ciclismo. El tema no es casual que sea el ciclismo, deporte individual. Esta mañana en este mismo auditorio había un diálogo muy interesante, entramos un rato y estaban hablando de eso, de cómo los colombianos somos demasiado individualistas, demasiado difíciles para el colectivo. Y el ciclismo, aunque es un deporte que requiere de un equipo, el que brilla es un individuo. Eso también ayuda, de pronto podría ser un tema que explique en algo ese fenómeno que estamos tratando de entender del ciclismo como elemento de identidad nacional. Ciertamente, y el ciclismo colombiano siempre ha sido la pelea entre pueblos, entre corredores de diferentes pueblos, entre regiones comenzó, todo. E incluso entre corredores de la misma región. El duelo Cochise-Ñato Suárez es histórico en la historia de la Vuelta a Colombia, parece como un capítulo protagónico. Eso es. Incluso hay rivalidad, pero una rivalidad sana entre los de esta generación, por el brillo de uno y el brillo de otros. Eso también hace parte de nuestra
de lo que podríamos llamar nuestra identidad, sin entrar a ese tema de definir la identidad como tal, pero el ciclismo entra ahí y encaja con esos factores. Claro, y entra también como entre pueblos, entre regiones, pero también entre ciudad y campo. Y entonces, una reflexión que oí en una entrevista en la radio con un profesor que estudia las culturas y decía que entre los migrantes, por ejemplo, en una generación o dos generaciones pierden su lengua, pierden su lenguaje del cuerpo, pierden su forma de vestirse, pero la cocina dura 5, 6, 7 generaciones. La cocina es lo más duradera de la cultura en las familias migrantes. Bueno, el ciclismo colombiano, tanto para decir que la cocina forma parte del alma, es una cosa, y el ciclismo colombiano también es que estaba hablando con un amigo ayer y me decía que cuando sale en bicicleta nunca saca una fotografía de la bicicleta, sino que saca la foto de lo que está comiendo cuando se para a las 11. ¿No? Pero ya que tocas el tema de la cocina, ¿Cierto? la historia de la panela como elemento que soporta la energía del ciclista, esa historia es brillante. O sea, la conquista de Europa, la primera conquista de Europa, la de Lucho, la de Parra, la de esa generación, va acompañada de la panela, que incluso los iban a detener en un aeropuerto porque llegaron con un bulto de panela que los llevaron desde Colombia y en Europa creyeron que se trataba de alguna sustancia prohibida. Claro. Y me acuerdo, pues... La panela y el bocadillo. Claro, y la arepa y la mazamorra y mil cosas más. Así que, en un cierto sentido, yo creo que el ciclismo, regresando a la metáfora, sí, el ciclismo colombiano que comienza en los años 40, que es también la época del comienzo de la ideología del desarrollo en Colombia. Lo que necesitamos es el desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo social. Y entonces, el ciclismo se basa en una serie de elementos que son la cultura campesina, son la y no sé qué, pues todos esos elementos, la comida campesina, la tecnología sencilla de la bicicleta, la tecnología sencilla que es propia del campesinado. Y entonces, en cierto momento, el ciclismo abraza todos los elementos de la cultura campesina y los viste en traje de ciclista, y el deporte que es modernidad por excelencia, ¿no? El deporte vuelve un mecanismo que permite a Colombia de presentar su realidad campestre y retrasada según los criterios de la modernidad a la cultura moderna, globalizada, urbana. Y ahora cualquier niño que nació en 2000 no sabe nada del narcotráfico, de la violencia, de las figuras, los capos y todo eso. Él asocia el ciclismo con una cosa, Colombia con una cosa, es el ciclismo. Y entonces el ciclismo ha permitido a Colombia de presentarse, Colombia retrasada, pero Colombia, la parte más auténtica de Colombia, su alma campesino, a la modernidad. Y así que el ciclismo es un mecanismo que da a la Colombia moderna una forma de accesar su pasado, ¿no? Y yo creo que la modernidad nos cuesta mucho, la industrialización, la globalización nos cuesta mucho, y el ciclismo y sus raíces en esa realidad recompensa y permite al país de aguantar las exigencias de la modernidad y de mantenerse integral. Y en ese sentido el ciclismo de Colombia es totalmente único
en el mundo del deporte. El ciclismo en ningún otro país tiene este fenómeno. Eso es lo particular, o sea, y es tal vez lo que más disfrutamos. Antes de que nos muestren las paletas de los tiempos, hay dos temas. Hay dos temas que los copié esta mañana, esos no los tenía no los traía, pero los viajes por tierra son deliciosos por eso, las 2 horas y media nos dieron para esto. Hay un tema, el tema de la identidad, que lo veníamos hablando con Car. La identidad en el fútbol implica una rivalidad. Usted se identifica con un equipo y necesariamente es rival de otro. Y es una identidad eterna. Usted no cambia de camiseta, no cambia de equipo. Es muy difícil cambiar en el fútbol. Pero en el ciclismo la identidad es distinta porque usted termina admirando a su rival. Es decir, la gente es hincha de Nairo en el Tour, pero cuando gana Froome, no falta el que dice una cosa y otra, pero la gente termina admirando a Froome. A Froome lo trajeron acá a un evento masivo en el oriente antioqueño, en Guatapé, y Froome decía, a mí en ningún país, ni en el mío, me han hecho el reconocimiento que me hicieron acá. Creo que fue la declaración que le dio la vuelta al mundo. Al rival terminamos admirándolo. El ciclismo es muy particular en el tema de las identidades y uno puede ser hincha al mismo tiempo de 4, de 5, de 6 ciclistas que pueden ser de identidad nacional o pueden ser incluso de otro país. Claro, totalmente. Y pues también los equipos en el ciclismo son momentáneos, ¿no? Sí, porque no llevan nombre de equipo, sino nombre de patrocinador. Claro, y el patrocinador entra para un ciclo de 5 años, 6 años, genera esa conciencia entre la gente de su brand, de su marca, y luego sale y los corredores pues se distribuyen en otras formaciones, así que no hay equipos que duran 100 años que generan ese tipo de lealtad. Pero también hay otro aspecto a esta cosa, y es una anécdota que me narró Karina Vélez, que es la jefa de comunicación sobre el ciclismo de Movistar Colombia, que viajó con el equipo en 2016, creo, y me contó que, no, 2018, me contó que alrededor del bus de Movistar, ella veía, pues mirando los hinchas, ¿no? Uno ve qué pantalón tiene, qué ropa tiene puesto, qué zapatos sobre todo, ¿no? Y uno sabe si son colombianos que viven en Francia o en Italia o son colombianos que han viajado desde acá. Así que pues mirando las atuendas y su lenguaje de cuerpo uno sabe distinguir. Pero decía que hubo también personas que ella miraba y decía, esta persona acá, este señor acá no cuadra. No entiendo de qué es. Y ella se arrimaba y 2 o 3 veces hablaba con personas que eran ex guerrilleros. Sí. Y me dijo que habló con un señor y dijo, no, y él dijo, tenía tatuajes y vainas, pues señales de su ex estatus. Y él le decía, no, es que a mí me dieron una plata a desmovilizarme y yo, el sueño de mi vida ha sido ver a Nairo Quintana en el Tour de Francia. Y yo digo, eso es lo que tiene el ciclismo colombiano. Como otros, y Richard Carapaz en Ecuador, que muchos que son de descendencia indígena, como tú dices, y que quieren usar el deporte globalizado, el deporte que tiene esta tendencia a uniformizar las culturas. Estos corredores quieren usar su capacidad en este deporte globalizado para reforzar las identidades de su comunidad y fortalecer la resistencia a una modernidad que tiende a arrasar con la diferencia. Y esas son 2 cosas que a mí me parece de una inspiración que me vienen las lágrimas, me parece una cosa muy hermosa. Y me parece muy interesante que lo diga Matt Rendell con la mirada europea, porque a los periodistas colombianos eso cada rato nos lo cuestionan, es que ustedes son muy nacionalistas, ustedes defienden demasiado al ciclista colombiano y siempre hay como esa crítica
al ejercicio. Hay un tema, porque ya pusieron la paletica, nos quedan 10 minutos, el tema, qué pena que vamos picando, yo creo que aquí más de uno venía que le contáramos la historia paso a paso, en detalle, con fechas, con resultados, pero creo que la conversación tomó, y para eso de eso se trata la conversación. El otro tema que sería muy interesante mirarlo es el tema de cómo los ciclistas colombianos, la mayoría de los que triunfan en Europa, y empezando en el recuento histórico, Cochise era mensajero de una droguería en el barrio Manrique, mensajero, o sea, ahora se puso de moda nuevamente la mensajería en bicicleta con una compañía, una marca. Recordemos que el ciclismo se empezó a acabar cuando se popularizó la moto, porque ya los mensajeros no andaban en bicicleta sino en moto. Ahí eso coincide con ese bache que hubo en los años 90 y podría también entrar en la explicación. Y lo otro es que los otros que han sido campeones utilizan la bicicleta porque son rurales, y para ir a las escuelas en Colombia las distancias son muy largas, muy largas. Entonces el papá le regala al chico una bicicleta para que vaya hasta el colegio. Es la historia de Nairo en Arcabuco, es la historia de Superman, es la historia de todos de Egan. La bicicleta era para ir al colegio. ¿Eso también se da en otros países para que deriven resultados deportivos o es más propio de acá? O sea, ¿los ciclistas europeos tienen esa historia similar de trabajo o de medio de transporte? Algo sí, algo claro que sí, pero no es más el gusto por el ciclismo competitivo. Exacto, y la serie de producción que lleva al corredor es que los ciclistas colombianos sobre todo son hechos solitos, ¿no? Y bueno, con la única excepción casi de Antioquia, donde en deportes tienen esa ayuda, pues un Sergio Henao, un Sebastián Henao, Rigoberto mismo pasaron por Orgullo Paisa y hubo una inversión estatal importante en su desarrollo, pero por ejemplo un corredor, ¿se acuerda el intercambio entre presidente Santos y Winner Anacona? Claro. Cuando Santos quería con Nairo cuando llega. Llega y el presidente le dice en 2015, después de la etapa de Alpe d'Huez, donde Nairo por, yo creo, 64 segundos no gana el Tour de Francia, sí, por poco. Y el presidente quiere, como en un cierto sentido, se entiende que la fuerza, el poder del deporte, los políticos quieren apoderarse, asociarse con eso. Y Winner Anacona dijo, es que Winner nunca recibió ni un peso del Estado para volverse un corredor del World Tour. Bueno, este conversatorio incluye preguntas del auditorio, Mal. Claro. Se nos está agotando el tiempo. Una última reflexión cortica y vamos a darle cabida a algunas preguntas. La reflexión de las carreteras, que me parece fundamental. Es muy particular que Colombia, que es un país que no está hecho para los ciclistas, porque no tiene sino una red de carreteras primaria, termine siendo un país muy ciclístico, mucho más que muchos países europeos que tienen red primaria, red secundaria por la que se hace el tour, red terciaria y red de cuarta categoría. Sí. Aquí escasamente, y eso que la red primaria en muchas partes, particularmente en Antioquia, todavía no está terminada de hacer. Eso es muy particular dentro del fenómeno del ciclismo colombiano frente al mundo. Claro, sí, y ese es en un cierto sentido es un producto de la destrucción de la economía rural. Pues la idea del desarrollo llevó después del año 2002 a una serie de tratados de libre comercio que dañaron el funcionamiento de la cultura campesina. Si uno piensa que Nairo, por ejemplo, era el cuarto de 5 hermanos campesinos, él nació en 1990. Niños de hijos, el primer hijo de una familia campesina nunca iba a ser ciclista porque tenía sus obligaciones, ¿no? Mientras que el cuarto hijo sí encontró un espacio, como dijiste antes. Sí, las familias numerosas casi siempre, sí, los de la mayor obligación eran los mayores. Y en una familia campesina es mucho mejor ser el hermano menor. Sí, el Benjamín, el más consentido. Mientras que, por ejemplo, pues claro,
Egan es hijo de campesinos, pero creció en la ciudad. Pero Iván Sosa, por ejemplo, es el hijo mayor de campesinos, pero dado que en el campo, cultivando los campos, uno no sobrevive. No. Él, Sergio y Sebastián Henao, son los hijos mayores de familias campesinos y ellos sí volvieron ciclistas. Pero a ellos ya los papás dijeron, en el campo no nos va a dar, busquemos la alternativa, y vieron que el ciclismo podía ser. Entonces hay toda esa generación y hablando antes de, por ejemplo, un Adrián Bustamante, joven ciclista, que es del norte extremo de Boyacá, de los pueblos allá, y ahí no tiene ninguna tradición de ciclismo. Campesina que está en tremendos problemas, y entonces los niños fuertes, los jóvenes fuertes están volviendo ciclistas, y entonces por eso que digo que es muy interesante. Colombia vuelve siempre más ciudadana y su ciclismo vuelve siempre más rural, y los ciclistas están llegando desde las partes más aisladas del campo colombiano. Uno empieza hablando de ciclismo y bicicleta, me da pena con el auditorio por eso, pero es parte de la conversación del ciclismo. Sé que hay algunas inquietudes, alcanzamos, no sé cómo lo coordinan aquí en la parte logística, ya hay alguien que levantó la mano, le va a llegar el micrófono. Para que nos comparta una inquietud para Mad, a ver si alcanzamos siquiera con 2 preguntitas. Y para los que están acá en Jericó, seguramente esta conversación se sigue. Mad va a firmar sus libros ahorita afuera, y en un café aquí afuera o en las mesitas nos vamos a quedar hablando de ciclismo. Vamos a seguir con esta misma conversación un buen rato. A ver, le damos la palabra al auditorio. Mad y Jota, gracias. Bienvenidos a Jericó. Yo siempre he tenido una inquietud del ciclismo, lo sigo hace muchos años. Escuchando a Matt y teniendo en cuenta lo que narraba ahora Jota, de esa entrega del ciclismo, a nosotros nos obligan a llegar a Europa con el Bianchi, ¿no? A llegar con el profesionalismo. Llevaban a Martín. Pero en ese relato que hacen, pues, seguramente por el tiempo no se llega a 2 aspectos que digo yo que han sido importantes en el ciclismo, que nos llevó al Tour de Francia, a pelear el Tour de Francia. Y yo no puedo olvidar a Martín Ramírez y Alfonso Flores peleando el Tour del Avenir allí. ¿Qué tan importante fue esa pelea de esos colombianos para empezar a ver el Tour de Francia de una forma distinta o con unas metas distintas? Y a Jota, que es un hombre de dial también, Jota, muy distinto el ciclismo cuando nos lo mostraban a través del dial. Muy complicado escuchar un Eucario Bermúdez en pintada, imaginando un sprint que nunca veíamos, pero ese ciclismo lo empezamos a mirar ahí. Muchas gracias. Pues comienzo. Sí, yo creo, es cierto que en los años 70 hubo, yo creo que comenzando a finales de los años 60, hubo una generación extraordinaria de talentos. Y hace 2 años, ¿sabe? Yo estaba hablando con un corredor que celebró sus 80 años esta semana, José Patrocinio Jiménez. Patro, sí. Y Patro, pues ahora puede imaginar, él estaba conduciendo un van para los periodistas, nosotros, durante el Tour Colombia. Entonces, yo no sé cuántos se dieron cuenta de que tienen un monstruo, un genio, un gigante del ciclismo mundial conduciendo el van. Yo tomé la oportunidad de preguntarle a Patrocinio sobre Rafael Antonio Niño, que ganó 6 veces la Vuelta a Colombia en los años 70 y fue a Europa 2 temporadas, pero nunca brilló, nunca se expresó hasta el máximo. Y le dije a Patro, mira, usted que corrió mucho contra Robert Miller en Europa, que ganó 2 veces, creo, el Jersey de la Montaña en el Tour de Francia, terminó segundo en la Vuelta a España. Era un corredor muy, muy, muy bueno, y también una persona que conozco y que admiro mucho. Y usted también corrió con y contra Rafael Antonio Niño. ¿Cuál de los dos? Rafael Antonio Niño, totalmente desconocido fuera de Colombia. Robert Miller, una figura muy conocida en el panorama del ciclismo colombiano, del ciclismo mundial. ¿Cuál de los dos fue mejor? Y él me miró como yo
como si fuese bobo. Y me dice, pero Matt, ¿pero qué me estás preguntando? Es que Miller era bueno, era muy bueno, ¿no? Pero niño era un fenómeno. Y lo que yo creo es que en Colombia en los años 70 hubo no solamente el mejor escalador del mundo, pero nadie lo sabía, sino que de pronto entre Niño, entre Patrocinio y entre otros, hubo de pronto los primeros 2, 3, 4 mejores escaladores del mundo, pero nadie lo sabía. Y cuando Patrocinio era un poquito como el Cochise, es que Patrocinio fue a Europa a la edad de 33 años. Cochise ya estaba 32 y prácticamente retirado cuando fue a Europa, ¿cierto? Entonces, no, esa generación es absolutamente fundamental en lo que era el desarrollo del ciclismo colombiano y a mí me da mucha ternura hablar con corredores de esa generación porque de pronto ellos nunca tuvieron, ¿qué habría sido Miguel Zamacá en Europa? ¿Qué habría sido Pachón? Y no hablamos del capítulo Alfonso Flores y nos saltamos por ahí a Soler. Y no, hay miles de historias que se nos quedaron porque teníamos una hora, ya me hace señas el coordinador que nos queda un solo minuto para despedir, pero le invitamos a quienes están acá que nos quedemos un ratico más para responder las inquietudes del auditorio, a quienes están viéndonos en la pantalla. Queremos agradecerle primero a Matt por acompañarnos, por compartirnos, por ese libro que tuve la fortuna de leerlo sin la corrección, entonces conozco alguna parte del texto que no va a salir. Matt, muchas gracias por lo que escribes sobre el ciclismo colombiano y por esa reflexión que nos has traído hoy frente al significado del ciclismo en la historia del país. Pues muchas gracias, Jota, muchas gracias a todos. Estoy aquí, ven a hablar conmigo. Para mí es un privilegio estar en este pueblo tan hermoso de Jericó por la primera vez de mi vida y entre ustedes. Pues muchas gracias a todos.